hablado. Y claramente si ustedes tienen duda o quieren comentar algo, la idea es que lo vayamos conversando, ¿ya? Que es un poco la finalidad de darnos estas clases para eso, ¿ya? Entonces, ya, ¿estamos grabando? Sí. Entonces, ¿cuál es la idea o cómo partimos un poco la asignatura? Que en el fondo nosotros partimos de nuestra experiencia de lo que fue análisis y diseño. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, partimos de dos preguntas básicas. Una fue simple hacer el sistema y si enfrentamos o no enfrentamos problemas. Y en las primeras clases estuvimos conversando sobre ello. Entonces, fue simple hacer el sistema. La gran mayoría de ustedes llegó a la conclusión que en realidad no fue tan simple como nosotros pensábamos en un principio. Tuvimos una serie de complejidades o problemas. Desde el punto de vista técnico, a pesar de que ustedes tienen una capacidad técnica destacada, ¿ya? Y técnicamente quizás pueden llevar desafíos mucho más complejos de lo que hay, que es lo que es hacer un formulario, ¿ya? Habían otros temas que quizás fueron un poquito más difíciles y que los que uno dentro del desarrollo de un sistema se puede encontrar. Por ejemplo, trabajar con tecnologías que sean desconocidas siempre va a requerir siempre tiempo de aprendizaje. Framework que no conocemos, lenguaje que desconocíamos, entonces desde un punto de vista técnico sí hay problemas. Ahora bien, ustedes se han enfrentado a ese problema con anterioridad, por lo tanto no era tan grave. Pero habían otros temas que tenían que ver más, no tanto con lo técnico, por ejemplo, que tenía que ver con el tema de la organización, ¿ya? Como muchos de ustedes reconocieron en las presentaciones que hicieron, hay un tema importante que es el tiempo. La mayoría de ustedes tienen muchas otras asignaturas y cada una de las asignaturas quizás piensan que son la única que tienen. Y les piden y demandan cosas. Entonces el tiempo es un factor importante. Entonces el organizarse es difícil. Pero cuando uno trabaja también en un proyecto, tiene una serie de actividades que tampoco son solamente desarrollo, hay una serie de otras cosas que hay, o más de un proyecto a la vez. Entonces la organización es un tema complejo. ¿Ya? Es un tema con el cual nosotros tenemos que lidiar. Y por otro lado, nosotros teníamos que lo pensado, ver lo que se promete, ver lo que se construye, muchas veces no mapean entre sí. ¿Ya? Lo que nosotros entendemos del problema versus lo que nosotros explicamos de lo que vamos a hacer versus lo que finalmente entregamos, puede que no mapeen entre sí. Y eso también es problemático. ¿No? Y eso es un tema con el cual nosotros tenemos que lidiar. Y específicamente en análisis y diseño les pasó a muchos grupos, tanto el semestre pasado como los que lo han dado en semestres anteriores, que los prototipos que mostraron con lo que finalmente entregaron no eran exactamente iguales, ¿ya? O hicieron promesas que al final no pudieron cumplir por tema de los tiempos que necesitaban para poder realizarlo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, para darle como a un mayor problemática, por decirlo así, al tema, más allá de esos problemas que nosotros fuimos identificando, cuando nosotros estamos dentro de un proyecto, de una iniciativa de hacer un software, tenemos un problema. Los proyectos de desarrollo de software tienen altos costos. ¿Ah? ¿Y por qué eso es un problema? Porque en el fondo nosotros estamos trabajando en hacer un software, pero para poder vivir de hacer software. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es un problema que tenga altos costos? Porque si yo me voy todos los costos o subo mucho los costos, por ejemplo, no soy competitivo, no me van a contratar para hacer software, no vamos a generar las ganancias, por ejemplo, que necesitamos para poder seguir estando como vivos, por decirlo así, desde la perspectiva de una instancia de desarrollo de software. ¿Ya? Entonces nosotros necesitamos buscar formas de poder bajar los costos del software para poder seguir viviendo de eso. ¿Ya? Esa en el fondo es la problemática que hay detrás. ¿Ya? Si nosotros somos, por decirlo así en palabras sencillas, demasiado caros para que nos contraten y tenemos opciones, ¿ya? Que están haciendo lo mismo que hacemos nosotros, ¿ya? Igual de bien de lo que lo podríamos hacer nosotros, pero que son más baratos, lo más probable es que nuestros clientes se decanten por esas opciones, ¿ya? Nosotros podríamos hacer o cobrar caro si fuéramos los únicos que hiciéramos algo, pero en la práctica, y lo más probable es que hayan otras opciones que sean tan buenos como nosotros, y que si por un lado no se diferencian en temas de calidad, se pueden diferenciar en temas de costos, ¿ya? Entonces, los proyectos de desarrollo de software son costosos, pero nosotros tenemos que disminuir esos costos, pues, ¿ya? Porque son problemáticas para los proyectos, ¿m? Porque los proyectos podrían fracasar, los proyectos se podrían detener, los proyectos se podrían quedar sin aporte económico en el fondo. Y eso tampoco, nosotros no queremos eso, ¿ya? Bueno, esto un poquito nosotros decíamos, nosotros podíamos hacer un prototipo que en el fondo es una promesa, y lo que entregamos puede ser que no cumpla con esa promesa. Aunque nosotros podríamos justificar que funcionalmente sí hace lo que tiene que hacer. Pero nosotros tenemos que verlo también desde la perspectiva de los clientes. ¿Ya? Si nosotros queremos, por ejemplo, hacer una casa, ¿ya? Y nosotros nos prometen una casa con una piscina,
¿ya? Para poder nadar en ella, y después llegamos y nos pasan una casa que enterraron una tina en el patio, y dicen, no, pero igual te vas a poder mojar en ella, no vamos a quedar conformes. ¿Ya? Eso en el fondo. ¿Ya? Ahora, todas estas cosas que nosotros fuimos como aprendiendo o viviéndolas, mejor dicho, en análisis y diseño, y que finalmente al final de esa asignatura nos dimos cuenta que en realidad chuta no era tan fácil como pensábamos, ya se han documentado. ¿Ya? Si se fijan aquí, en el año se han documentado con bastante tiempo de anterioridad. ¿Ya? Y se dividieron, se identificaron distintas formas o dificultades para nosotros poder llevar adelante la construcción. Dificultades que dicen accidentales de construir software y dificultades esenciales de construir software. Las primeras se pueden ir solucionando a medida que avance el tiempo. Por ejemplo, van a ir apareciendo herramientas, pueden ir apareciendo técnicas, pueden haber herramientas tecnológicas que nos pueden ir ayudando, por ejemplo, a solucionar ciertos problemas. ¿Ya? Y con el tiempo se van a ir solucionando. Pero hay otro tipo de complejidades, ¿ya? Que son inherentes de hacer software y que con el tiempo no van a desaparecer. ¿Ya? Por ejemplo, temas de que el cliente nos puede decir algo, pero puede estar pensando otra cosa. Por la mayor cantidad de herramientas, técnicas, etcétera, ese problema siguiente va a estar presente. Nosotros tenemos que trabajar de alguna forma para poder lidiar con esos problemas. ¿Ya? Por eso dice que son insolubles por definición. Siempre van a estar presentes y nosotros tenemos que lidiar con ellos. ¿Ya? Y es por eso que si bien el software nace como para poder dar respuesta a alguna problemática, para poder entregar solución hacia un escenario en un contexto de negocio, ¿ya? El hacer el software en sí mismo también se volvió problemático. ¿Ya? Entonces, hacer software en sí mismo también es un problema. Más allá de que el software nació para enfrentar quizás ciertos problemas, el hacerlo se transformó en uno. ¿Ya? Y por eso que nosotros empezamos a estudiar varias cosas. ¿Por qué decimos que hacer software es un problema? Porque en la práctica, y no, la evidencia lo muestra, es así. ¿Ya? ¿Qué tipo de problemas hay? Funcionalidades que son innecesarias. ¿Ya? Cuando ustedes hicieron análisis y diseño, puede, no lo digo todos, pero quizás muchos grupos se enfocaron en funcionalidades que no eran necesarias. ¿Ya? Si el sistema consistía en mostrar información, quizás muchos se fueron, por decirlo así, como en la volada, de poder hacer otras cosas adicionales que le entregan como valor adicional al proyecto. Pero eso, ¿qué pasó? Que descuidaron lo esencial, lo que se necesitaba, lo que entregaba mayor valor. Entonces, ¿qué se reduce eso? Funcionalidades que eran en la práctica innecesarias. ¿Mm? Y uno, generalmente, como desarrollador, muchas veces le pasa que peca de querer hacer cosas que quizás le parezcan más interesantes o que a uno le da la tincada de que son más interesantes, pero que en la práctica no son esenciales para el proyecto. Y es algo que a nosotros nos suele ocurrir. Y lo digo porque a mí también me ha pasado. Y yo también pasé por lo mismo. Otro tema importante es que nosotros no, nos debería como preocupar también con el tema de los proyectos, el tema de los plazos y los costos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es bueno que si yo tengo un presupuesto para un proyecto, si el presupuesto tiene un proyecto de 100, esos presupuestos consideran un montón de cosas, ¿cierto? Los sueldos de las personas que están en desarrollo, los costos asociados, por ejemplo, de la infraestructura, si es que se está arrendando infraestructura, etc. Si yo me empiezo a pasar en los costos, significa que lo que en el fondo el proyecto me va entregando, porque yo se lo estoy vendiendo quizá a otra persona, el margen va bajando. Entonces eso también es problemático porque el tema de los costos me va a empezar como a estrangular de cierta forma. ¿Ya? También se puede ver el tema de los tiempos. Mientras más tiempo, si yo me demoro 6 meses y me estoy demorando 8 meses, a lo mejor hice ciertos malabares para que los costos se mantuvieran, pero son 2 meses más que yo estoy perdiendo de poder haber hecho otra cosa. Entonces también me es problemático esa perspectiva. Y lamentablemente los proyectos también se cancelan, o sea, se pueden morir, por decirlo así. ¿Por qué se pueden morir? Porque a lo mejor nunca fui capaz de poder capturar todos los requerimientos que sí se necesitaban, o los requerimientos eran demasiado cambiantes porque nunca fuimos capaces de establecerlos. ¿Ya? Y también nosotros vamos a ver y vamos a reconversar de cómo poder gestionar los cambios, ¿sí? Porque es una parte de una esencia un poco de la que es el software. ¿Sí? Pero una serie, y hay una serie aquí de razones de que por qué los proyectos se pueden cancelar y que puede ser consecuencia de elementos que estamos conversando aquí, por ejemplo, de funcionalidad innecesaria, de que se tengan los costos. Si un proyecto se alarga, puede que la falta de recursos va a hacer que el proyecto se termine. Expectativas descontroladas, a lo mejor yo generé muchas expectativas por parte de mi cliente marcando prototipos espectaculares que luego técnicamente no era capaz de poder cumplir. Y eso también podría ser que el proyecto fuera abortado. Y etcétera. ¿Ya?
Si lo llevamos a la iniciativa que nosotros vimos en análisis y diseño, o que ustedes hicieron análisis y diseño, nosotros podemos decir que el cliente tenía un desafío, ¿ya? Ustedes como equipo, en distintas iteraciones de trabajo, ¿qué es lo que fueron haciendo? El sistema. El sistema que tenía que hacer, satisfacer ciertas historias de usuario que ustedes también fueron capturando, ¿ya? ¿Cómo cómo ustedes en el fondo fueron produciendo eso? A través del proyecto, ¿ya? El proyecto que tenía sus hitos, que tenía sus fechas, que tenía sus instancias, ¿ya? ¿A través de qué? De una forma iterativa. ¿Ya? Fueron entregando pedacitos de eso, o se esperó en el fondo que fueran entregando pedacitos de eso, ¿ya? Esto es como una forma de decir cómo conceptualizar esta iniciativa de hacer software, ¿ya? Que en términos generales se puede ver de esta manera. Recuerden que estas consideran como los alfas. Y en cada alfa nosotros podíamos tener distintas prácticas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros hemos trabajado, hemos hablado varios de distintas formas de trabajo, formas que el equipo, ustedes van aplicando para poder ir guiando su trabajo. ¿A través de qué? De formas de trabajo. Ese alfa en particular tiene varias prácticas que ustedes han ido viendo a través de esta asignatura, ¿ya? Pero lo importante de esta imagen de acá, y que espero que es lo que a ustedes le haga sentido, es que esto permite en el fondo conceptualizar cualquier iniciativa de lo que es hacer un software, ¿ya? Y lo que me interesa a mí es que esa idea se pueda transmitir con claridad. No sé si ustedes lo pueden apreciar. ¿Lo pueden apreciar así? Si lo empiezan como a ver los distintos elementos, ¿le hace sentido? Sí, Sí, ¿cierto? Hace sentido un poquito que quizá, o el mismo proyecto que ustedes están teniendo ahora, pueden empezar a reconocer estos elementos. Y con proyectos anteriores y quizás con proyectos futuros, espero que ustedes también puedan reconocer estos elementos, ¿ya? Si bien quizá uno no va a hacer esto de forma textual cuando haga un proyecto, sí permite conceptualizar cualquier iniciativa de un desarrollo de un software, ¿ya? Es un poquito la idea. Y después de eso nosotros empezamos a ver que habían distintas formas de poder trabajar, es decir, empezamos a hablar de formas de trabajo. Y lo que nos motivó un poco a poder estudiar la forma que nosotros vimos, es que si bien nosotros podíamos trabajar de algo que se llama como en cascada, es decir, pasando por una etapa a otra, por ejemplo, ir, levantar todo, después que levantamos todo, construimos todo, después probamos y después entregamos, nos damos cuenta que muchos contextos no son así. No voy a decirlos todos, pero sí la gran mayoría no se adaptan bien a un esquema en cascada. Puede que sí los haya. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una tarea en otra asignatura, generalmente a ustedes se les entrega el listado de cosas que tienen que hacer. Ustedes las hacen, la entregan y se evalúa. Eso es una forma en cascada, ¿ya? Pero los proyectos muchas veces no son en cascada. ¿Por qué? Porque la forma en que los proyectos se trabajan pueden hacer que esa naturaleza en cascada que nosotros conocemos no se adapte bien. Básicamente por el tema del cambio, ¿ya? Por eso es que las metodologías ágiles hacen mucha hincapié en lo que tiene que ver con el cambio. Por eso es que en una parte acá dice la respuesta al cambio por encima del seguimiento de un plan, ¿ya? Pero no hay que confundirse, no significa que esto sea cada uno hace lo que quiere y vamos avanzando como mejor salga, ¿ya? Lo que se refiere es que las metodologías ágiles lo que hacen, se preparan para poder ir tomando los cambios y poder adaptarlos, ¿ya? Pero eso no significa que sea un caos, significa que la metodología está pensada para poder adaptarse a los cambios que van ocurriendo. En el fondo, gestionar el cambio, ¿ya? Entonces el cambio no significa que sea un enemigo, significa algo que nosotros tenemos que ser capaces de gestionar, porque es la esencia misma de lo que podría ocurrir en un proyecto. Eso es lo importante, ¿ya? Otra cosa que mucha gente suele confundir, dice el software que funciona por encima de la documentación exhaustiva. Esto no significa que nosotros nos vayamos, no documentemos. De hecho, nosotros hablamos de formas de poder gestionar el versionamiento incluso de documentación. Esto es lo que quiere decir que nosotros hacemos cosas que sean útiles para el desarrollo del proyecto. ¿De acuerdo? No es no documentar porque no me gusta documentar, por lo tanto no documento nada, ¿ya? El hacer la historia de usuario es una forma de documentar en el fondo, ¿ya? Y ustedes van a gestionar esas historias de usuario en una herramienta de versionamiento y van a poder ir modificando a la medida que avance el tiempo, ¿ya? Pero en el fondo están documentando, ¿ya? Pero están documentando algo que les es útil para el objetivo del proyecto que están construyendo, ¿ya? Eso es a lo que se refiere. Incluso ustedes ahí quieren, si es que les causa curiosidad o interés, ver los 12 principios de ese manifiesto ágil.
Pero en el fondo, básicamente, aquí dice, la agilidad parte del mínimo viable y desarrolla el proyecto adaptándose a las circunstancias conforme a estos cambios, ¿ya? Nos vamos adaptando al cambio, lo vamos gestionando. Vimos en particular un framework para poder de trabajo ágil, de proceso de metodología ágil llamado Scrum. Y dentro de Scrum fuimos reconociendo varios elementos, ¿ya? Vimos elementos de lo que se llamaba, por ejemplo, el Product Backlog, ¿ya? Que son las cosas que el producto nosotros vamos reconociendo. Luego un subconjunto de la misma, que se te llamaban en el Sprint Backlog, ¿ya? Que a través de una reunión de planeamiento del sprint se seleccionaban algunas, se definían las tareas, ¿ya? Y luego el equipo de desarrollo se comprometía a poder desarrollarlas, ¿ya? En un plazo de 2 a 3 semanas, decimos, es decir, en un sprint. En el sprint, en el fondo, es una iteración de trabajo, ¿ya? Y el equipo de desarrollo se comprometía a trabajar en ellas. Aparte del equipo de desarrollo, vimos nosotros que trabajaba alguien que se llamaba el Scrum Master y el Product Owner, ¿ya? El Product Owner es el dueño del producto, el que tiene la visión desde el negocio. Y el Scrum Master es nuestro facilitador que trata de llevar adelante y como evangelizando un poco, por decirlo así, lo que es la metodología del Scrum, este framework de trabajo, ¿ya? Nosotros vamos trabajando en estos sprints y habían distintas prácticas que se llevaban adelante. La reunión de planeamiento, reuniones diarias con el objetivo de ver en el fondo el cómo vamos del día a día. Y luego una vez terminado el sprint, nosotros hacíamos una revisión de ese sprint, que es lo que permitía detectar cambios de requerimiento, nuevos requerimientos, modificaciones. Hacíamos una retrospectiva, qué es lo que funcionó bien para mantenerlo, qué no funcionó tan bien para poder cambiarlo. ¿Y qué hacíamos? Nuevamente planeamos nuestro próximo sprint con las próximas tareas que vamos a hacer. ¿Ya? Se fijan que en esta etapa de acá está el tema de la gestión del cambio, ¿ya? Por eso es que los sprints tienen una duración acotada. ¿Por qué? Porque una vez terminado ese sprint, yo tengo que ir incorporando esos cambios. ¿Mm? Por eso que el proyecto va a ir cambiando en el tiempo, los requerimientos podrían ir cambiando, se podrían ir agregando, ¿ya? Pero obviamente los proyectos tienen un plazo finito. Por lo tanto, existe cierto compromiso de conversación para poder planear los próximos pasos. Por eso es que el Product Owner tiene la mirada del negocio, porque nos va permitiendo ir guiando para poder cumplir los objetivos clave del negocio. Pero los requerimientos propiamente tal podrían ir cambiando. Ahora, una cosa importante que nosotros decimos de Scrum, ¿qué pasaba si a mitad del sprint había un cambio? Nosotros decíamos que los sprints duraban 2 semanas, llevamos 4 días y alguien quiere un cambio de requerimiento, el cliente quiere un cambio de requerimiento. ¿Qué se hace? Se detiene el sprint, se hace un cambio a la mitad del sprint o se termina el sprint para luego evaluar. ¿Qué se hacía? ¿Se termina el sprint? Se termina el sprint, exacto, ¿cierto? Se termina el sprint y una vez que se termina el sprint, se toma ese cambio, ¿ya? Entonces alguien podría pensar que es como un poco contradictorio con esto de acá, pero en realidad es porque es una metodología para poder trabajar la gestión de ese cambio, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces los cambios se gestionan, no se llegan y se meten en cualquier momento, porque eso también generaría ciertos problemas. Y aquí hay otra descripción un poquito de lo mismo que está representado acá, pero con otro diagrama, ¿ya? Planeación del sprint, el sprint backlog, que son las tareas que vamos a ir tomando, el product backlog, etc. ¿Qué es lo que se espera una vez finalizado cada sprint o cada iteración? ¿Qué es lo que se espera poder entregando como un incremento del producto? ¿Ya? Ese incremento del producto abre la posibilidad de que haya cambios de requerimiento o nuevos requerimientos. Por ejemplo, si nuestro cliente o nuestros usuarios ven ciertas modificaciones, cierto incremento del producto que nosotros estamos trabajando, a lo mejor se le ocurran otras cosas. A lo mejor se da cuenta que como se estaba pensando, como él lo pensó en un momento, no era lo más adecuado y va a necesitar ciertos cambios, ¿ya? Es un poco la esencia de por qué se hace así. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? En caso de que se cambie una historia de usuario relativamente grande, ¿es necesario cambiar el cronograma del proyecto o cómo Es sería que en ese caso? siempre al final de cada, por ejemplo, aquí, siempre al final de cada sprint, luego uno planifica el sprint siguiente. Entonces, si hubo un cambio en una historia de usuario, significa que
y que se considere que ese cambio es relevante para tomarlo antes, en el próximo sprint se toma y se realiza. ¿Ya? Porque nosotros siempre planificamos el próximo sprint una vez que termina el anterior. Entonces, termino el sprint y vuelvo a planificar el que viene. Y ahí tomaría esa historia de usuario. ¿Mm? ¿Era esa la pregunta o me fui por la rama? Sí, profesor, gracias. Ya, ya. Entonces, eso es como un poco la esencia. ¿Ya? Lo que pasa en la práctica es que, ya, ya, a lo mejor no está bien que lo diga, pero lo que pasa en la práctica es realmente que hay muchos clientes que se confunden, que creen que porque usar Scrum y metodologías ágiles y cómo gestionan el cambio, creen que pueden hacer cambios en cualquier momento. ¿Ya? Y eso no es así. ¿Ya? Es para gestionar los cambios, pero tampoco significa que los clientes pueden cambiar lo que quieran en cualquier momento. ¿Ya? Y aquí había otro punto importante que dice eh, la colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. Entonces, muchos quieren agregar los cambios y hacer los cambios, pero después, no sé, puede sacar en cara de que la propuesta inicial decía tal cosa. La idea es que si vamos a gestionar los cambios, esta interacción con el cliente va sobre quizás lo que él pensó en un principio, como para después sacar como en cara, no sé, por algún contrato o alguna cosa por el estilo. ¿Ya? A eso es lo que se refiere. Gestionar el cambio. ¿Ya? Pero entendiendo que los proyectos tienen recursos y tiempos finitos. ¿Ya? Por eso es que el producto no es importante, porque él mantiene en el centro cuál es el objetivo primordial del negocio, ¿ya? Como para en el fondo tampoco irnos por las ramas, que era una de las cosas que nosotros vimos que podían hacer que los proyectos finalmente capotaran, ¿ya? Entonces, la gestión en sí es difícil, ¿ya? Entonces, ya nos estamos dando cuenta que es como complejo el cómo organizar la forma en que vamos a trabajar sin siquiera irnos al detalle técnico de lo que hay detrás, ¿ya? Y es que nosotros nos estábamos centrando, como yo le decía en un principio, en lo que eran formas de trabajo, ¿ya? Y cuando hablamos de formas de trabajo, vimos que también usábamos el concepto de iterativo e incremental, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes que era iterativo? Más o menos, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Iterativo era como hacer una base y luego ir trabajando sobre esa base, haciendo una versión mejor, entiendo, y incremental era ir aumentando, por así decirlo. ¿Cierto? Y como agregando, ¿cierto? Entonces el incremental, podríamos decir nosotros que definíamos o identificamos los componentes de la casa y cada vez nosotros le íbamos agregando, ¿cierto? Un componente adicional. Entonces de forma incremental construimos la casa. Y de forma iterativa es como que nosotros teníamos nuestra casita y le íbamos haciendo las mejoras hasta llegar a la versión que queríamos. Entonces fuimos iterando cambios y mejoras de nuestra casa hasta que llegamos al final. ¿Ya? Generalmente nosotros usamos de forma junta la palabra iterativa e incremental porque muchas veces nosotros creamos una versión del software al cual le vamos haciendo mejoras, es decir, vamos iterando y vamos agregándole también nuevas funcionalidades, vamos incrementándolo. Por eso que muchas veces se habla de forma iterativa e incremental, ¿ya? Pero en estricto rigor, iterativo es una cosa, incremental es otra. Y también vimos otra forma de trabajo que se orientaba principalmente al modelo espiral, pero ¿para qué se utilizaba el modelo espiral? Dijimos que tenía una esencia en su uso. Era muy útil para cierto escenario en particular el modelo espiral. ¿Para qué escenario resultaba útil? ¿Se acuerdan? Yo no recuerdo. Los demás, ¿alguien por ahí se acuerda? ¿Los demás se acuerdan o no se acuerdan? ¿Están o no están? Ya, parece que no están. ¿Están o no están? Ya. Voy a suponer que están, voy a suponer que no se acuerdan. El modelo espiral tenía mucha relación cuando teníamos que ver con temas de, como dice aquí, el riesgo de seguir o no seguir. ¿Ya? Fíjense acá, decisión de seguir o no seguir. ¿Ya? ¿Cómo partía esto? Nosotros planificamos, analizamos el riesgo y tomamos una decisión. ¿Seguimos o no?
Cuando hay mucho riesgo, se puede trabajar en un modelo en espiral. ¿Ya? Una vez que tomamos la decisión de seguir, nosotros vamos trabajando con prototipos. ¿Ya? Y una vez que nosotros tenemos estos prototipos, los clientes los evalúan y en base a la evaluación nosotros planificamos, analizamos nuevamente el riesgo y vemos si seguimos o no. Si seguimos, hacemos nuestro segundo prototipo y así vamos haciendo este modelo en espiral. ¿Ya? Si se fijan, vamos repitiendo las distintas etapas. ¿Por qué cuando el análisis de riesgo? ¿Ya? Porque nosotros tenemos que tomar esta decisión si seguimos o no seguimos. Pero algo importante que dijimos del riesgo en esa clase en particular fue que el riesgo era contextual. Aquí me refiero que el riesgo es contextual porque depende mucho del equipo también de personas que está detrás de un proyecto. En ese momento yo pregunté si había gente que había trabajado con sensores. ¿Hay gente aquí que ha trabajado con sensores? ¿Sensores de qué tipo, profesor? Supongamos se han trabajado con Arduino y sensores. Ya, un Arduino con estos sensores que se conecte a otros dispositivos. Pongámoslo así. Ah, bueno, yo sí. Ya, en tu caso sí. Y por ejemplo, Ignacio dice que no. Entonces, si fuera un proyecto que en una de sus partes tiene que trabajar con una integración con sensores y un Arduino, lo más probable es que para José no sea tan riesgoso. Y es probable que para Ignacio sí lo sea. ¿Por qué? Para que Ignacio es desconocido. Por lo tanto, para él su prototipo se orientaría quizá o trabajaría con una modelo espiral y él sería el riesgo de si es factible o no para él como su equipo poder implementar la parte de los sensores y lo más probable es que el primer prototipo vaya orientado a la parte de la implementación de los sensores. Y ahí tomar la decisión si sigue o no sigue. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en el caso de José, que ya conoce eso, a lo mejor ve otro riesgo en ese proyecto y orienta sus esfuerzos del primer prototipo en esa parte que es riesgosa. ¿Ya? ¿Por qué lo orientamos a la parte riesgosa? ¿Por qué no la dejamos para el final la parte riesgosa? Y nos vamos por lo seguro. ¿Por qué creen ustedes? Porque podría darse un esfuerzo por las puras. Claro, ¿cierto? Imagínense, yo hice todo lo que yo manejaba bien y llegué a la parte final del proyecto, la parte que era muy riesgosa, que podía hacer en el fondo si seguía o no seguía, ¿ya? Y me di cuenta que no se podía. Y me di cuenta al final. No sería muy bueno, ¿cierto? No sería un final feliz, por decirlo así, ¿ya? Pero obviamente esos son los casos donde hay un tema de riesgos, ¿ya? Bueno, si usted está trabajando en una plataforma web que a lo mejor le es familiar o que en realidad no tiene mucho riesgo, no tiene mucho sentido quizá que usted esté pensando en la factibilidad de seguir o no seguir desde esta perspectiva. ¿Ya? Pero en este caso de acá, el prototipo tiene una doble funcionalidad. No solamente tiene la función de poder mostrarle al cliente cómo va a quedar, sino que un prototipo en este caso tiene la idea de nosotros poder ir rompiendo las barreras, ¿ya? Respecto a lo que podría ser dificultoso. ¿Ya? Entonces tiene esa otra utilidad. Entonces, el modelo espiral tiene mucho sentido cuando nosotros trabajamos con proyectos que tienen mucho riesgo, ¿ya? Porque nos permite tomar la decisión si seguimos o no. ¿Ya? Y eso también cae dentro de lo que son las categorías de formas de trabajo. ¿Ya? Otro elemento que nosotros vimos en la parte de forma de trabajo era RUP, ¿ya? Que básicamente, y la forma más como fácil de poder verlo es que nosotros teníamos distintas fases y distintas disciplinas. Y ustedes se fijan, en cada una de las fases del proyecto, ciertas disciplinas en particular están más cargadas de un lado a otro. Pero lo importante es que la mayoría nunca desaparece. Por ejemplo, en la parte del requerimiento está muy concentrada en las primeras etapas del proyecto. Y es natural, porque nosotros vamos a ir conociendo qué es lo que tenemos que hacer. Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con etapas de análisis y diseño, en la parte de elaboración, el análisis y el diseño toma más fuerza. Porque una vez que el requerimiento empieza a bajar un poquito, ¿por qué? Porque yo ya fui a capturar las cosas, ¿ya? Y ahora tengo que empezar como a analizarlas, ¿cierto? Empezar como a diseñar. Y así sucesivamente, ¿ya? Por ejemplo, en la implementación, una vez que ya la parte de los requerimientos baja un poco, no es que desaparezca completamente, pero ya baja un poquito, yo voy a empezar a desarrollar. ¿Ya? Entonces vemos gráficamente cómo estos distintos elementos empiezan como a cargar un poquito en distintas fases del desarrollo.
pero lo importante es que se den cuenta que no son exclusivas de una fase ni desaparecen, sobre todo la parte de los requerimientos, siempre está presente, ¿ya? Entonces fuimos viendo distintas formas de trabajo, cómo poder organizarlo. Pero de estas formas de trabajo y el cómo nosotros vamos trabajando va generando cosas, ¿ya? Si nosotros trabajamos en un proyecto de software, vamos generando, por ejemplo, código, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué creen? ¿Vamos generando código? No vamos generando código. Sí, cierto, vamos generando código. Vamos documentando nuestras historias de usuario. Por lo tanto, van a ir apareciendo historias de usuario por ahí. ¿Ya? Si tenemos una base de datos por alguna parte, lo más probable es que vamos generando ese script para ir generando, agregando tablas, modificando tablas, agregando datos, por ejemplo, paramétricos, etc. ¿Ya? Entonces, nuestra misma forma de trabajo que va generando, que va a ir otorgando la creación de esos distintos elementos, historias de usuario, código propiamente tal, script de base de datos, documentación asociada que sea relevante, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que solo necesitamos de alguna forma ir versionando, ¿ya? Porque tenemos que ir registrando esa evolución de las cosas, ¿ya? Y parte o ciertos hitos se van a ir como liberando, ¿ya? Ustedes no van haciendo algo y van liberando, sino que van, como, por ejemplo, generando nuevo código, agregando nuevas funcionalidades, modificando algunas ya existentes, etc. ¿Ya? Es decir, el software va a ir cambiando. Va a ir cambiando por la esencia misma de lo que es la construcción de un proyecto y puede ir cambiando por cosas que son externas. Por ejemplo, cambios en el equipo de desarrollo. Se agrega un nuevo desarrollador, se fue un desarrollador, ¿ya? Los cambios de requerimiento pueden hacer que una historia de usuario tenga que ser modificada, que el código que tenga que ser modificado, que la base de datos vaya a ser modificada por medio de algún script, etc. El tema que los cambios pueden hacer que sea fácil perderse, ¿ya? Puede ser que sea fácil pasar de una escena donde fácilmente yo puedo ir reconociendo lo que pasó a otros donde la historia de ese software puede ir siendo un poquito más difícil. Y no solo el software, sino que también de la documentación. ¿Por qué es importante versionar las cosas? Porque yo puedo querer volver hacia atrás. Si es que, por ejemplo, hay un error. Para poder ver la historia, ¿qué fue lo que cambió? Que hizo que las cosas que estaban funcionando de A manera ahora funcionen de B manera, por decirlo así. ¿Ya? Algo tuvo que haber pasado que cambiaron las cosas. ¿En qué momento esta historia de usuario cambió? ¿En qué momento el criterio de aceptación asociado a una historia de usuario se modificó? Yo quiero quizás reconstruir esa historia. Por eso es importante poder tener la gestión de las versiones que yo voy generando del software y de los artefactos relevantes de ser versionado. ¿Ya? No se versiona todo. ¿Ya? Por ejemplo, puede que haya una serie de correos asociados a un proyecto. Lo más probable es que yo no los vaya descargando y versionando. Pero sí voy a versionar las historias de usuario. Sí voy a versionar el código. ¿Ya? A lo mejor es importante poder versionar las actas de reuniones que hay con el cliente. Pero puede que el otro escenario no sea así. A lo mejor basta con agregar esos casos en la misma conversación de la historia de usuario. Entonces va a depender mucho del contexto también del proyecto. ¿De acuerdo? Pero las mismas formas de trabajo que nosotros vamos generando, van generando una serie de información que tiene que ser versionada. Porque nosotros hablamos que íbamos a trabajar de forma iterativa, de forma incremental, que pueden ir ocurriendo cambios. Por lo tanto, esos cambios necesitan ir generando versionamiento, ¿ya? Versiones y eventualmente liberaciones de lo que estamos haciendo, ¿ya? Y vimos aquí como un ejemplo, y me imagino que les va a ser natural a ustedes cuando trabajen después con GitLab, pueden encontrar cosas como las que aquí aparecen. Por ejemplo, distintas historiales de modificaciones de elementos que se han ido realizando. Como les comenté en su momento, esta es una modificación de un archivo que tiene una descripción de una base de datos. ¿Ya? ¿Era importante versionarlo? Para el caso de este proyecto sí era importante porque la entrega de este documento dependía de la aprobación del producto. Por lo tanto, nosotros era un artefacto que era relevante poder versionar. Puede que en otros escenarios no fuese relevante, por lo tanto no se versionaría, pero en este caso en particular sí era relevante versionar el modelo, ¿ya? Por un tema más que nada contractual. ¿Ya? En este caso de acá, y como les decía un poco, el poder reconstruir la historia. ¿Ya?
¿Por qué era importante reconstruir la historia? Porque, por ejemplo, en este caso de acá, yo sabría que este archivo yo le agregué, por ejemplo, un servicio POST, propiamente tal. ¿Ya? Entonces, así se agregó un servicio de ese nombre en particular, donde se agregó hace 2 semanas por tal persona, en tal commit, que pasó todos los elementos del Python, etcétera, ¿ya? Pero me permite saber que si algo falla después de esto, poder decir esto es lo que está fallando, porque esto fue lo que agregué. Si eso fue lo que agregué, lo más probable es que sea el motivo del fallo, ¿ya? Por eso también me es útil y funcional para los efectos del desarrollo de mi proyecto. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Todavía no hemos agregado nada nuevo, sino que estamos conversando con lo que ya hemos visto, ¿ya? Y si nosotros vamos nuevamente a nuestra imagen, hemos hablado harto de la forma de trabajo, pero hemos dejado de lado algo que es muy, muy importante, si ustedes se fijan, ¿ya? Son los requisitos. Y todas las cosas giran, o la mayoría giran en torno a los requisitos. ¿Por qué? Porque nosotros como equipo aplicamos formas de trabajo, pero ¿para qué? Para en el fondo hacer un sistema de software. Pero ¿cuál es la gracia de este sistema de software? Satisfacer ciertos requisitos, ¿ya? El interesado exige ciertos requisitos, ¿ya? Y los requisitos también delimitan el trabajo que nosotros equipos ejecutamos. ¿Para qué? Para producir el software, ¿ya? Entonces los requisitos son sumamente importantes, si ustedes se fijan, ¿ya? Y era uno de los motivos por los cuales algunos proyectos podían decir que incluso fracasaban, ¿ya? Si nosotros quisiéramos ver desde la perspectiva que son las metodologías de trabajo, si ustedes se fijan acá, el Product Backlog básicamente es una manifestación de los requerimientos o los requisitos que se tienen para el sistema, ¿ya? Y es la materia prima con la cual nosotros empezamos a trabajar luego. Tomamos un pedacito y hacemos nuestros Sprint Backlog y así sucesivamente. Pero los requerimientos también son parte esencial de la metodología del framework del Scrum, ¿ya? Y si nosotros vamos viendo aquí, el mismo RUP, como yo le decía en algún momento, el tema de los requerimientos nunca desaparece, siempre está presente. Y en el fondo es una motivación de la metodología ágil, que los requerimientos van a estar siempre en creación y en cambio, ¿ya? Por eso es que son sumamente relevantes, ¿ya? Entonces, ¿qué decíamos nosotros que eran los requisitos? Eran como necesidades o deseos para poder lograr un objetivo, ¿ya? Y ahí nosotros decimos que, en el fondo, podíamos encontrar los funcionales y los extrafuncionales, ¿cierto? Descripciones de lo que el sistema debe o debería ser, capacidades y condiciones a las que el sistema debe adherir. ¿Cuál era cuál? La primera, descripciones de lo que el sistema debe o debería ser. ¿Qué serían esas? ¿Serían? ¿Aló? ¿Qué serían? ¿No se acuerdan? Descripciones de lo que el sistema debe o debería ser. ¿Qué sería? Okay. Profe, ¿se refería como a la definición de qué es un requisito? Sí, pues, Es que no escuché bien la pregunta. dijimos que los requisitos eran necesidades o deseos para lograr un objetivo, ¿ya? Entonces, en otras palabras, dijimos que podían ser descripciones de lo que el sistema debe o debería ser y capacidades y condiciones al que el sistema debería adherir. Y hablamos en su momento que habían dos tipos, funcionales y no funcionales o extrafuncionales. Entonces, los funcionales, ¿cuáles son? Descripciones de lo que el sistema debería ser, capacidades y condiciones a las que el sistema debe adherir. ¿Cuáles serían los funcionales? La primera, la descripción de lo que el sistema debería hacer. Ya, el sistema debería ser. Y las capacidades y condiciones son los extrafuncionales, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, si yo dijera, supongamos que estamos haciendo un sistema para la alimentación o la gestión de un vivero, ¿ya? Entonces, el sistema debe indicarle a los trabajadores en qué sección se encuentra una planta. ¿Es un requisito funcional o extrafuncional? Funcional. Funcional, ¿cierto? El sistema debería alertarme cuando no se ha regado una sección. El sistema debería alertarme si no se ha regado. ¿Funcional o extrafuncional? También funcional, creo. Funcional, ¿cierto? Sí. Ya, los debería son funcionales. El sistema debe ser desplegado
el sistema debe ser desplegado en la nube de Azure. ¿Funcional o extrafuncional? También funciona. No, ese es extrafuncional. Ah, es que parece que por lo que he dicho del dedo debería. Sí, claro. A pesar que use la palabra debe, igual el que tenga que estar desplegado en la nube, el sistema se debe desplegar en la nube, es una condición o es en el fondo una restricción que yo tengo sobre el sistema. ¿Ya? Ya. No es una funcionalidad en sí del sistema. ¿Ya? Las funcionalidades son tareas, funcionalidades, servicios que el sistema debe o debería realizar, entrada y comportamiento salida. El sistema debe permitir ver el carro de compras, el sistema debería indicarme los productos que están en oferta. En cambio, los no funcionales son propiedades o restricciones del sistema. Si el sistema debe estar desplegado en la nube de Azure, no es algo que sea funcional, a pesar que use la palabra debe, sino que es una restricción que yo tengo al momento de la construcción y que tiene un impacto en las decisiones, por ejemplo, de arquitectura o diseño de alto nivel que yo tome en mi sistema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no son servicios específicos del sistema. Entonces, no es solamente la palabra debe o debería, sino que también la esencia de lo que son. ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo, el sistema debe tener un tiempo de respuesta menor a los 5 segundos. Se fijan que usé la palabra debe, pero así todo es un requerimiento del rendimiento del sistema. Por lo tanto, es algo extra funcional o no funcional, como ustedes quieran decirlo. El sistema debe estar desarrollado en NetCore, el sistema debe cumplir con lo indicado en el decreto supremo, etc. Son cosas que son no funcionales, ¿ya? No se confundan. Si dice debería, no lo hace no funcional o extra funcional. Sigue siendo funcional, solo que es un deseable. ¿Ya? Que es una característica, una restricción que yo tengo al momento de construir el sistema, lo hace no funcionar. Y nosotros vimos o agregamos algo distinto a lo que hemos visto en análisis y diseño, que fue esta forma de poder representar los requerimientos. Requisitos funcionales más los de usabilidad, confiabilidad, rendimiento y todo lo que tenga que ver con temas legales, aspectos de implementación, operación. Que se fijan, son los mismos que caen en este arbolito de acá. ¿Ya? Solo que representado de otra forma. Para que no se confundan tampoco. Ahora, respecto a los funcionales, nosotros de los no funcionales dijimos que eran muy importantes. ¿Por qué? Porque dice que tiene un impacto a nivel de arquitectura. Por ejemplo, en el caso de nosotros vimos, el sistema debe estar desplegado en la nube de Azure. ¿Qué pasa si yo en el fondo no pesco eso? Y yo lo pienso simplemente y hago todas las decisiones pensando que tiene que ser on-premise. ¿Me podría generar problemas más adelante? ¿O da lo mismo en el fondo? El sistema debe estar desarrollado en tecnología en base a Java. Yo lo hago en Python. Me da lo mismo, total funciona igual. Y cumplo con todas las funcionalidades que me pidieron. Hasta con los debería. ¿Estamos bien? ¿Qué creen ustedes? ¿No hay ningún problema? Tengo que trabajar con servicios de la nube en Azure. Y yo me basé en puros componentes de AWS. Pero funciona. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Qué creen? Seguimos estando mal, ¿cierto? A pesar de que funcione. Porque no cumplimos con una restricción. ¿De acuerdo? Ahora, sabemos qué son los requerimientos. Sabemos, o me imagino, que saben cuáles son las diferencias entre funcionales o no funcionales, o al menos ya deberían saberlo. Para los que en el proyecto lo tenían mal, los solucionen sí o sí para la próxima entrega. ¿Ya? Pero también vimos que nosotros teníamos que ser capaces de ir a capturar esos requerimientos. ¿Ya? A nosotros nuestro cliente nos va a decir, toma, aquí está la lista de los requerimientos que el sistema tiene que implementar. Lo más probable es que nosotros tengamos que ir a capturarlos. ¿Ya? O, como dice acá, es un proceso de elicitación de requerimientos. O como se conoce también como el levantamiento de los requerimientos. Y en este proceso van a interactuar varias personas. Son los usuarios, los que van a usar el sistema. Están los clientes, que son los que pagan. Stakeholders, que en el fondo
encapsula o engloba a cualquier interesado en la construcción de este sistema, ¿ya? Los analistas de negocio, que son los encargados de ir a capturarlos y de poder analizarlos, ¿ya? Esta tarea es primordial, ¿ya? Porque ¿qué pasa si es que yo mal entiendo los requerimientos? ¿Qué pasa si mal se comprende un requerimiento funcional? ¿Tiene algún impacto en la construcción del sistema? ¿Tiene algún impacto en las decisiones que yo tome para la construcción del sistema? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿No? Les voy a dejar el cuestionamiento a ustedes para que lo piensen, ¿ya? Pero son los analistas los que se van a encargar de eso y van a tener distintas formas de poder hacer, ¿ya? Y vimos en la clase que hay distintas herramientas o distintas actividades o distintos métodos para poder hacer ese proceso de captura. ¿Mm? Puede ser, por ejemplo, yendo a entrevistar a los clientes, que es como nosotros, como una actividad que nosotros hacemos en la clase. Se hizo una reunión y se entrevistó en el fondo del cliente, donde ustedes tuvieron la oportunidad de hacerle las consultas. Pero existen otras formas también. Se puede generar como un prototipo, y en base a ese prototipo ir capturando los requerimientos. Se puede leer documentación. Hay muchas veces que nosotros no tenemos la instancia de poder entrevistar a alguien y tenemos que leer documentación, ¿ya? Y a partir de esa documentación empezar a levantar las cosas. Podemos hacer una mezcla de distintas cosas. Podemos documentar, podemos leer documentación, podemos ir a entrevistar, podemos observar cómo se hacen las cosas, podemos hacer un prototipo y con ese prototipo ir capturando nuevos requerimientos, etc. ¿Ya? Entonces, hay distintas estrategias que nosotros podemos elaborar para poder hacer el proceso de levantamiento. Lo importante que ustedes, y les dejo nuevamente el cuestionamiento, que vean qué tan importante es esta etapa. ¿Qué tanto impacto tiene? ¿Ya? Entonces, sabemos por un lado, y si volvemos un poquito, hemos visto formas con las cuales nosotros podemos trabajar, en las que podemos ordenarnos nosotros como equipo para poder lograr producir el software que satisface estos requerimientos. Vimos que dentro de este mismo proceso nosotros podíamos ir a capturar estos requerimientos y teníamos ciertas técnicas para ir a levantarlos, para poder documentarlos. Pero este proceso de documentación y trabajo va generando ciertos artefactos, ¿ya? Va generando ciertos elementos, va generando versiones de las mismas cosas que yo estoy trabajando. Y por lo tanto esas mismas versiones se tienen que ir gestionando y se tienen que ir guardando, por ejemplo, en un repositorio, lo que va generando un historial de cosas que ya nos pasan, ¿ya? Entonces hemos visto elementos que hasta cierto punto nos permiten poder, por decirlo así, aliviar o poder tener como una forma de remediar estos problemas que vimos en un principio. Funcionalidad innecesaria. A lo mejor un buen levantamiento nos puede ahorrar eso. ¿Mm? Pero hay otras cosas que quizá aún no estamos como un poquito cojitos y que todavía no podemos resolver bien. Por ejemplo, el tema de los plazos y los costos. ¿Mm? De los esfuerzos involucrados en hacer las cosas. A lo mejor hice un súper buen proceso de levantamiento y tengo súper claros los requisitos. Pero si todo yo me puedo extender en los plazos. Porque a lo mejor estoy dedicando demasiado esfuerzo a algo, en construir algo que puede ser que ya fue solucionado de alguna forma. Entonces le estoy dedicando demasiado tiempo a poder construir un componente de software en mi sistema que me tome los datos de la base de datos y me los lleve a una estructura de clases en mi programa utilizado, no sé, en un paradigma objetual. Tengo mi datos de relacional, tengo mi sistema paradigma objetual, entonces yo estoy trabajando de forma ardua en poder tomar estas tablitas y poder traducirlas en una estructura de clases, ¿ya? Y me estoy tomando todo el tiempo del proyecto, o mucha parte del tiempo del proyecto en hacer eso. ¿Es una buena idea? Voy a decir, no, pero va a quedar filete. ¿Es una buena idea? ¿O no es una muy buena idea? ¿Ya? ¿Qué creen? Asumiendo que están ahí. ¿Mm? ¿No? Sí. ¿Puede repetir la pregunta, profesor?
Supongamos que nosotros estamos trabajando en un proyecto y por un lado nosotros tenemos una base de datos relacional y por otro lado tenemos nosotros nuestro sistema de software, ¿ya? En base a un paradigma objetual. Y nosotros vamos a tomar la decisión de construir un elemento de software que permita traducir las bases de datos relacionales a una estructura de clases de mi paradigma objetual del sistema. Y por lo tanto voy a dedicar tiempo y esfuerzo en hacer ese elemento intermedio. ¿Es una buena decisión? Creo que no. No es una buena decisión porque lo más probable es que exista algún componente en alguna parte que ya tenga implementado, por ejemplo, algún patrón ORM para hacer el mapeo. ¿Ya? Si usted tiene que hacer un sistema web, ustedes se van a preocupar de poder construir todo el aparataje para poder capturar las peticiones, ¿ya? Por ejemplo, GET, para poder hacer todo el proceso de generar un controlador desde cero, o lo más probable ustedes van a utilizar algo que ya tenga una estructura sobre la cual ustedes puedan trabajar su proyecto web, o van a construir todo de cero. Podría usar algo ya construido. ¿Cierto? La idea sería usar algo ya construido. Supongo que ustedes tienen un problema dentro de su proceso de desarrollo, pero un problema que es, por ejemplo, yo tengo un elemento que tiene que ser analizado, tiene que mostrarse los mismos datos se tienen que mostrar de distintas formas. Lo más probable es que haya alguien que ya se haya enfrentado a ese problema y por lo tanto ya no haya dado como algunas claves de cómo solucionarlo. ¿Podría yo quizá revisar un poquito por ahí a ver si alguien ya lo resolvió? O mejor me centro el tiro de cabeza a tratar de resolverlo. ¿Podría valer la pena revisar un poco? Sí, sería mejor revisar. ¿Cierto? Hasta cierto punto, ¿cierto? En el fondo, como dicen en el chat, no tenemos que reinventar la rueda, ¿m? Porque ya hay elementos que ya están creados. Entonces, si bien yo podría ir y levantar un montón de cosas y tener súper claro el requerimiento, puede que aún así todo me quede corto en esfuerzo porque estoy tratando de hacer todo de cero. ¿Ya? Y por lo mismo, nosotros empezamos a hablar de otras cosas que se hablaba del reuso, la reutilización, que era un concepto que fue sumamente clave en análisis y diseño, para quienes tomaban análisis y diseño con anterioridad, ¿ya? Que se trabajó y se habló harto en análisis y diseño, pero que luego nosotros vamos a tomar en ingeniería de software, ¿ya? Porque en el fondo yo no quiero reinventar la rueda. ¿Por qué? Porque yo no quiero pasarme en plazo y en costos. Reinventar la rueda puede significar que me esté pasando en plazo y en costos. Entonces yo quiero reutilizar las cosas. Entonces, reutilizar las cosas tampoco es tan banal y simple, porque igual es desafiante, porque yo no puedo llegar y usar cualquier componente. Usar distintos componentes también significa un desafío técnico, pero a lo mejor yo me estoy ahorrando la suficiente carga de trabajo de, por ejemplo, hacer un ORM desde cero, de construir un framework. Yo mismo me construyo mi propio framework para poder levantar páginas web, cuando ya tengo una infinidad de alternativas presentes. Entonces, la gracia es que nosotros nos orientemos a la reutilización del software, porque no es útil para poder ahorrar esfuerzo, ¿ya? Por eso decíamos que teníamos componentes y servicios como piezas reutilizables. Por ejemplo, una API que ya me entregue, por ejemplo, la información de, no sé, la información de regiones, provincias y comunas, en vez de yo generar mi propia API que haga eso. ¿Mm? Framework, que nosotros ya vimos que eran estos esqueletos sobre los cuales nosotros vamos a trabajar. De hecho, en análisis y diseño trabajaron sobre un framework. Ahora espero que también trabajen sobre un framework. ¿Ya? Quiere decir que ya son un esqueleto sobre los cuales ustedes van a empezar a trabajar. Patrones que venían a ser estas, acuérdense, el patrón era el problema que era recurrente, es decir, que a más de una persona le puede ocurrir, pero una propuesta de solución que funciona. Por lo tanto, a más a este problema recurrente, ya tenemos una propuesta de solución que nosotros podemos implementar. ¿Ya? Y que están a distintos niveles. Algunos se pueden llevar directamente a código, otros solamente son como las ideas, que son las guías. Recuerden también que un framework podría ayudarnos a implementar un patrón. Nos puede dar una estructura de clases para implementar un patrón. Por ejemplo, el MVC. El MVC no se lleva directamente a código, pero pueden haber perdón, frameworks que tengan estructuras de clases para poder implementar MVC. Estilos de arquitectura, que eran como formas de arquitectura que en el fondo no nos dicen directamente qué problemas solucionan.
sino que nos dan como ciertas características que tienen y que nosotros tenemos a la mano ahí como para poder verlos y ver, quizá en este escenario este estilo de arquitectura se adapta mejor. Por ejemplo, vimos que habían unos que se llamaban de pipeline, ¿ya? Que eran como listas de paso. Por ejemplo, una etapa alimentaba la etapa siguiente, y alimentaba la etapa siguiente, y alimentaba la etapa siguiente. Y en aquellos sistemas o procesos en que yo voy teniendo que procesar salidas de procesos anteriores, a lo mejor una arquitectura de pipeline es una buena idea, ¿no? Recuerden que entre las distintas alternativas de arquitectura, de estilos de arquitectura, había también diferentes grados de implementación entre una y otra. Por ejemplo, el repositorio con lo de las pizarras. Podría ser que una dependiera del otro. Ya puede ser que un esquema de repositorio sea una base de datos centralizada y que un esquema de pizarra se centre o utilice también una base de datos, ¿ya? Pero con otra lógica distinta, ¿ya? Pero también son cosas que yo tengo disponibles ahí, quizás para no ponerme a hacer todo de cero. Yo puedo analizar un estilo de arquitectura, ver sus características y ver qué tan bien se asocia al problema que yo tengo. Por ejemplo, yo puedo usar un elemento de repositorio, por ejemplo, cuando yo quiero centralizar la información. Y así yo tenía distintos elementos. Pero ¿cuál es la gracia de eso? Ya sea a nivel de código como software, a través del componente de la API, o a través de lo que fue algo como la idea, a través del patrón o el estilo de arquitectura, en el fondo es un conocimiento que se está reutilizando. Alguien identificó el patrón, alguien identificó ese estilo, y yo puedo reutilizar ese concepto, ese conocimiento, ¿ya? ¿Ya? Y aquí vimos varios ejemplos, algunos que se aplican en microservicios, el tema del MVC, que me imagino que es el que más conocen ustedes, o los mismos estilos de arquitectura, ¿ya? Entonces, hemos visto varias cosas. Vimos que habían problemas que nosotros teníamos que se podían solucionar algunos con tecnología, o con nuevas herramientas que van apareciendo, y otros problemas que, por definición, no se podían solucionar. ¿Ya? Y eso es lo que vimos al principio. Y muchos de esos problemas se traducían, por ejemplo, en que nosotros tuviésemos un sistema o hiciéramos requerimientos que eran innecesarios, ¿ya? Le agregamos cosas por agregar, que es uno de los principales pecados que ustedes tienen. Les gusta agregarle más cosas de las que en realidad se necesitan, ¿ya? Y se pierden un poco lo esencial. Por eso que de repente muchas veces les digo, así como, traten de no irse por las ramas. Pero eso no es un problema. Requerimiento inestable o requerimientos que yo no lo sabrían claro. Si yo tengo claro los requerimientos, lo más probable es que yo no tenga claro qué es lo que se tiene que hacer. Por lo tanto, si no sé lo que se tiene que hacer, no vaya a diseñar lo que se tenga que diseñar, ni vaya a construir lo que se tenga que construir, ¿ya? Por eso era importante tener los requerimientos claros. Por eso hablamos de tener claros los requerimientos. También hablamos un tema de los esfuerzos. Nosotros tenemos aquí tiempos acotados para poder hacer los sprints, ¿ya? Por lo tanto, el esfuerzo que yo destino a hacer los proyectos también es importante, si no los proyectos se alargan en costo y en tiempo, ¿ya? Entonces también vimos, pues hablamos del reuso. Pero también existen otras formas de cómo yo puedo enfrentar los problemas. Y aquí hablamos qué pasaba cuando los dominios de negocio eran demasiado gigantescos. Es decir, cuando nosotros empezamos a reconocer subdominios claros entre ellos, diferencias de distintos dominios de negocio, ¿ya? Nosotros hablamos de varios conceptos, específicamente en Domain Driven Design, pero todo eso se resume, todo lo que nosotros hablamos, es que nosotros tenemos un modelamiento del negocio, una conceptualización de lo que era el negocio, un lenguaje, el lenguaje oblicuo, ¿ya? Nosotros vamos a conceptualizar un negocio, ¿ya? Pero cuando a mayor entendimiento de los negocios, a mayor dificultad respecto a la conceptualización del mismo, a mayor complejidad que tengan las organizaciones, a mayor ámbito que nosotros estamos analizando, los modelos están siendo cada vez más complejos de manejar, ¿ya? Y una forma de manejar esa complejidad, ¿ya?, es empezar a dividirlos en distintas islas, por decirlo así, en distintos subdominios. Ahora, ¿cómo se hace eso? Nosotros estudiamos distintas cosas. Estudiamos el concepto de entidad, el concepto de agregado, el concepto de objeto de valor, y otros que van a relacionar como las factorías, que tienen que ver con el tema de creación, repositorios con el tema de cómo se almacena, servicios, cosas que me entregan estos contextos a otros contextos dentro de mi organización. Por ejemplo, el contexto académico va a entregar las notas del alumno, la prioridad del alumno, por ejemplo. El contexto académico, o sea, económico, quizás me va a entregar cuánto es la matrícula que paga un alumno, ¿ya?
Y puede que el concepto de alumno sea compartido en ambos ámbitos, pero con miradas distintas. ¿Ya? Desde el punto académico me van a interesar las notas. Desde el punto económico me va a interesar, no sé, cuánto tenga que pagar. ¿Ya? Esa es la idea. Hablamos del concepto de entidad, que son cosas que son relevantes. ¿Por qué las entidades son relevantes? Porque son conceptos importantes en el dominio del negocio que hay que tener claro. Por eso son importantes de identificar. El alumno, ¿ya? El profesor, la asignatura, producto. ¿Ya? Hay otros elementos que son importantes, pero no por su identidad, sino que por el valor que contiene. Por ejemplo, la nota es un concepto importante, pero la nota no es importante porque es una nota, es importante por el valor que tiene. ¿Ya? Pero también es un concepto, pero el concepto no importa tanto su identidad, sino que también su valor. Y cosas que van relacionadas entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros podríamos decir que los alumnos tienen direcciones, o los alumnos tienen inscripciones, o los alumnos tienen intereses. ¿Ya? Todas esas cosas están relacionadas entre sí. ¿Ya? Y por eso nosotros es importante el tema de la consistencia y concurrencia. ¿Por qué? Sobre todo el tema de la consistencia, que si están relacionadas entre sí, es importante que los mantenga juntos. ¿Por qué es importante que los mantenga juntos? Porque cuando empiecen la dificultad, cuando empiece mi entendimiento a hacer que se vaya complejizando el dominio del negocio, ¿cuál es la solución? Empezar a dividir. ¿Ya? Y para poder empezar a dividir es importante reconocer estas cosas que tendrían que ir juntas por un tema de consistencia, sobre todo. ¿Ya? Por eso es que lo hablamos. ¿Mm? Entonces, cuando mi entendimiento de la complejidad propia de mi entendimiento del negocio se hace tan grande y tan difícil de manejar, una buena idea es dividir. El problema es que en el papel es fácil dividir. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, el concepto de producto aparece en distintos contextos. Cada contexto, o subcontexto, mejor dicho, tiene su propia significancia de lo que es un producto. ¿Mm? Lo mismo podría ser, por ejemplo, lo que es una persona en la universidad. Por ejemplo, el concepto del profesor. Para la parte académica me es importante saber qué ramos da. Para la parte administrativa, me interesa saber, por ejemplo, cuál es su contrato. Para la parte económica, cuántas horas tiene para saber cuánto pagarle. Y así sucesivamente. ¿Ya? El concepto es el mismo, pero tiene distintas significancias y distintos impactos según el contexto que tiene. En papel resiste. ¿Ya? En la implementación vamos a ver que es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo que se llama microservicios. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Sí? Asumo que sí. Ya. ¿Mm? Entonces, ¿por qué es importante el Domain Driven Design con el tema de los microservicios? Como para aprovechar los últimos minutos. Porque una respuesta ante el tema de los microservicios es que es cuando desde el punto de vista técnico, los sistemas monolíticos se hacen difícil de mantener, se hacen difícil de administrar. ¿Mm? Por un lado, ¿qué es lo que yo hago? Divido. Pero divido en bajo qué lógica. A servicios que sean pequeños y autónomos, independientes, con objetivos de negocio específicos. ¿Ya? Si usted se fija en las palabras pequeños, autónomos, independencia y objetivo de negocio, ¿cuál es una guía para poder identificar eso? ¿Cuál es una guía para identificar esa independencia? Para poder identificar objetivos claros de negocio, es esto. Esto de acá es una buena guía. ¿Ya? Tengo un sistema monolítico que se está haciendo difícil de mantener. ¿Cómo yo lo podría dividir? Domain Driven Design es una forma de poder dividir. ¿Ya? Porque cumple con estas características: la autonomía, el objetivo de negocio específico, la independencia. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista técnico, nosotros vamos a ver que yo puedo tomar distintas decisiones, hasta el punto que cada microservicio puede ser desarrollado de forma independiente respecto al resto. ¿Ya? Puede ser implementado con tecnología distinta respecto al resto. ¿Ya? Entonces, tienen poco código, son simples respecto a la totalidad del todo. ¿Mm? Son desplegables de manera independiente. Yo puedo subir o bajar un microservicio independiente del resto. Yo puedo subir o bajar el tema del área económica de la universidad independiente que el área académica siga funcionando sin problemas. ¿Mm? Le puedo agregar más recursos a uno y no al otro. ¿Mm?
Por eso es que son independientes entre sí desde el punto de vista de la forma de despliegue, si pueden escalar horizontalmente o no. ¿Mm? Y la tecnología que también utilizan uno detrás del otro. ¿Ya? Lo malo es que se vuelve un sistema casi distribuido. Entonces, no sé si ustedes conocen el teorema CAP, pero el teorema CAP nos puede traer ciertos problemillas. La información de negocio se encuentra distribuida en distintos contextos, como el caso del producto. ¿Eso qué genera? Problemas de consistencia. ¿Qué pasa si yo cambio el dato en un contexto? ¿Ya? El producto es rojo, y en todos lados tengo el producto rojo, pero el producto ahora no es rojo, ahora es verde. ¿Cuál es el problema? Que para otros contextos sigue siendo rojo. ¿Ya? Y nosotros necesitamos lograr esto. Este problema se llama consistencia virtual. Un poco una característica del teorema CAP, del sistema distribuido. ¿Ya? ¿Cómo yo enfrento este problema? No somos los primeros. ¿Ya? Otros ya han enfrentado ese problema. Una forma de solucionarlo es el uso de sagas, ¿ya? Que es un patrón que no era propio de microservicios, sino que de otro contexto, y lo podemos utilizar acá. ¿Ya? ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el ejemplo mañana. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ya, si están todos, dejamos la clase hasta aquí. Profesor, Sí, una pregunta. ¿Cree dígame. que nos podría dar un ejemplo de la implementación de la arquitectura de microservicios, es decir, del esquema como tal? Sí. Yo trabajé en un sistema y ese sistema tenía un concepto que se llamaba solicitud. El tema es que las solicitudes tenían un negocio muy complejo respecto a cómo se revisaban, respecto a las características de lo que era una vivienda. ¿Ya? Y el tema de la vivienda era un negocio con sus propios conceptos, con sus propias características, con sus propias reglas. Las solicitudes se tenían que pagar, pero la forma en que se pagaban dependían de otro elemento, los tipos de las solicitudes, los tipos de quién la pedía, los tiempos, etc. ¿Ya? Y había otro negocio distinto que explicaba quién revisaba esa solicitud. ¿Ya? O sea, quién podía ver los datos y cambiar los estados. ¿Ya? Si nosotros hacíamos un sistema monolítico, el concepto de negocio lo hacía muy complejo, porque las reglas de cómo se pagaba versus reglas de cómo se revisaba versus reglas de cómo quién revisaba eran muy complejas entre sí. Entonces, una decisión fue dividirlo en distintos contextos. El contexto del pago, con las reglas de pago y toda la lógica de pago, las reglas de la revisión, de las reglas de negocio propiamente tal, y las reglas de quién tenía que revisar. ¿Ya? Y cada microservicio fue creciendo de forma independiente. De hecho, fue tal la independencia que las reglas de pago cambiaron completamente. ¿Ya? En el sistema esas reglas de pago se tuvieron que rehacer desde cero. Y la independencia permitió que las reglas de cómo se revisaba y las reglas de quién revisaba no se vieran afectadas. ¿Ya? A diferencia de un sistema monolítico. ¿Ya? Y ahí hay un ejemplo de cómo uno logra esa independencia. Pues esa independencia tuvo costos, específicamente el tema de que la solicitud era compartida. Por lo tanto, nos pasó esto con los estados. ¿Ya? Tuvimos el problema de la consistencia eventual. Y para solucionarlo, usamos algunos patrones. ¿Mm? Ok, profesor, gracias. ¿Ya? Ahí quizá mañana lo podemos ver en más detalle, ¿ya? Ok, está bien. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya estamos pasaditos, así que voy a dejar la clase hasta acá. Espero que le haya sido de utilidad y que le hayan escuchado dentro de lo posible, ¿ya? Nos vemos, que estén bien. Chao. Chao, profesor.